Descubrí algo terrible, doloroso. Descubrí que mis hijos estaban teniendo relaciones. Sí sé que es algo que repugna muchísimo con solo escucharlo, pero imagínense lo que yo sentí al darme cuenta de eso. Me sentí terrible, sentí que había fracasado completamente como madre. A veces pensamos que somos los padres ideales, pensamos que tenemos una comunicación adecuada con nuestros hijos, pero después nos damos cuenta que eso no es así y nos damos cuenta que la comunicación realmente está rota y que no es tan clara como nosotros lo habíamos pensado en todo el tiempo. Tengo dos hijos, tenía que trabajar bastante para sobrellevar los gastos de la casa porque al papá de mis hijos se le olvidó que tenía hijos, así que nunca respondió por ellos. Mis hijos ya tenían 14 y 16 años, eran adolescentes y hasta ese entonces habían sido muy unidos. Y a mí realmente me daba alegría eso porque no es común que un par de hermanos se lleven tan bien, pero mis hijos se llevaban muy bien. Y no solo era que se llevaban bien, sino que también me ayudaban en la casa. Realmente yo me sentía muy contenta con mis hijos. Ellos sí pasaban mucho tiempo juntos en sus cuartos, pero era algo que yo veía normal porque, como les digo, ellos se llevaban muy bien. Además, eran hermanos. Para mí, lo mejor era que ellos se llevaran bien, que se hicieran compañía, porque pues yo casi no permanecía en la casa. Y hasta ese momento yo creía que había sido una mamá muy abierta, comunicativa. Yo les hablaba sobre las responsabilidades que debíamos tener con nuestros cuerpos en todos los aspectos, pero lo que nunca imaginé es que tendría que enfrentarme a esta realidad y que mis hijos estaban creciendo y al mismo tiempo estaban explorándose de esa manera. Un día regresando del trabajo, encontré a mis dos hijos juntos en la sala, mi hija de 14 años y mi hijo de 16 años. Lo que yo sentí en ese momento es algo que no sé ni cómo llamarlo porque fue como si el mundo se me hubiera detenido. Me enfadé, lo regañé, me sentí tan mal que decido salir de la casa, fui a la calle a tomar aire, la verdad no sabía cómo actuar, no sabía qué decir en ese momento, no sé, me sentí como si estuviera caminando sobre un cable flojo, no sabía qué hacer, pero luego empecé a recordar mi propia juventud, mis propias decisiones, mis propios errores y que en ese momento que yo cometía los errores no tenía alguien que me guiara por el camino correcto. Me di cuenta que mis hijos no eran diferentes a mí cuando tenía su edad, eran jóvenes y como madre tuve que llenarme de mucho valor para guiarlos y para mostrarles lo correcto, tratando al mismo tiempo de no juzgarlos. Decido sentarme a hablar con ellos. Esta vez pues trataba de ser muy fuerte para no regañarlos. Los escuché, les hice preguntas y por supuesto les hice entender que eso no podía ser, que eso estaba muy mal. Ellos me pidieron disculpas por lo que habían hecho y me prometieron que nunca más lo iban a volver a hacer. Yo decido confiar en ellos, decido creer en la promesa que me habían hecho y continuamos adelante. Eso sí, estuve mucho más pendiente de ellos. También estuve disponible para hablar, para escuchar, sobre todo para aconsejar. Y con el tiempo empecé a ver que mis hijos iban entendiendo la situación, pero lógicamente que también sabía que esa experiencia que habíamos vivido nos había dejado marcas. Mis hijos y yo necesitábamos ayuda, necesitábamos procesar lo que había pasado, así que decido buscar un profesional y ya en esa terapia entendimos muchas cosas más, cosas que nos sirvieron para superar todo esto. Les digo que el camino no fue fácil, pero en medio de todo me siento agradecida de cómo las cosas cambiaron, de todo cómo giró a nuestro favor a pesar de todo lo que pasó inicialmente. Años después de todo esto, mis hijos se casaron y verlos felices me da mucha satisfacción.
y me di cuenta de que lo que había pasado, lo que habían vivido en su adolescencia, había quedado en el pasado y lo más importante, que habían aprendido de sus errores. Los vi crecer, los vi madurar y me sentí muy orgullosa de las personas en las que se habían convertido.